Muy buenas tardes, buenas noches para algunos de nosotros. Ya está oscuro en nuestro país, pero sean todos muy bienvenidos. Damos el inicio a este nuevo webinar Exégesis de Colosenses contextualizado. Y como toda la semana, vamos a entregar, ¿no es cierto?, algunas recomendaciones. Todas las preguntas que ustedes tengan pueden ir realizándolas y haciéndolas en el chat de Zoom. Y para los que están también a través de Facebook Live, también pueden realizar sus preguntas ahí. Vamos a estar revisando. Por otra parte, recordarles que es muy importante que mantengamos nuestros micrófonos apagados. Esto ayuda a la concentración. A veces tenemos ruidos que son inevitables y no nos permiten escuchar con claridad. Así que por favor, encarecidamente les pedimos que tengan sus micrófonos en silencio. También, como todas las semanas, las sociedades bíblicas de Latinoamérica que están participando de estos webinars tienen un obsequio para alguno de los participantes y esto se realiza al final del webinar. Por eso les pedimos también que puedan ahí en la pantalla donde sale su imagen poder agregar a su nombre su país. Es importante, necesitamos saber de dónde están participando en esta noche, así que traten, no es tan complicado de renombrarse y agregar, por favor, su país. Recordar nuevamente para los que vienen ingresando las preguntas en el chat. Al final del webinar vamos a poder tener la oportunidad de responder algunas preguntas. Bueno, creo que toda la semana estamos compartiendo lo que somos, ¿no es cierto? Somos las sociedades bíblicas nacionales, miembros de la Fraternidad Mundial de Sociedades Bíblicas Unidas, y nuestro propósito fundamental es la traducción, la edición, distribución y difusión de la palabra de Dios. Y una de las tareas más importantes que desarrollamos es justamente la traducción de la Biblia a lenguas minoritarias, a lenguas indígenas. Y quiero compartirles hoy día, en este momento, más allá del conocimiento propio, sino que hablarles un poco del corazón. Durante todos estos meses, todo este año y medio que llevamos compartiendo toda la semana, había participado con nosotros dentro de las 8 o 10 sociedades bíblicas que estamos, nuestro querido hermano secretario general de la Sociedad Bíblica de Venezuela, el hermano Javier Chacón, que hoy día ha sido llamado a la presencia del Señor. Estamos muy tristes, estamos emocionados, estamos también como seres humanos consternados, porque Javier ha sido llamado a la presencia del Señor a una temprana edad, un hombre que bajo muchas diferentes circunstancias, por alrededor de 20 años, ha llevado adelante la obra de la difusión de la palabra de Dios a través de la Sociedad Bíblica Unida en Venezuela. Y hace un par de semanas estaba en una ciudad aproximadamente a una distancia de poco más de 500 kilómetros de la ciudad de Caracas. Había viajado Javier a dar un curso a los traductores de la Biblia en lenguas indígenas de Venezuela. Y mientras daba este curso en la cercanía de la ciudad de Bolivia, Javier se contagió de COVID. Lastimosamente, bueno, tuvo los cuidados que necesitaba,
Estuvo con él un par de médicos, doctores, miembros del directorio de la Sociedad Bíblica de Venezuela, pero no fue suficiente, no fue suficiente y después de un par de semanas de estar luchando por la vida, hoy día, ah, temprano en esta mañana, partió a la presencia del Señor. Así que, como mencionaba, estamos muy tristes como colegas de todas las sociedades bíblicas en Latinoamérica. Estamos de duelo. Hemos hecho llegar nuestras condolencias a la Sociedad Bíblica de Venezuela, a la familia. Estamos buscando maneras de apoyarles, de acompañarles. Así que quería compartir, no sé si hay, Ronald, alguna foto, hay algo de Javier para que a lo mejor más de alguien lo ubique. Él es Javier. Ahí, ahí está en un círculo participando en los webinars. Y son las últimas fotos que alcanzó a enviar. Estaba ahí con el equipo de traductores, cercano a la ciudad de Bolívar, un poco más de 500 kilómetros de la ciudad de Caracas. Nunca pudo volver a Caracas, fue hospitalizado allá en Bolívar y eh, lamentamos, sentimos y una tremenda pérdida para la obra bíblica en Latinoamérica y en el mundo. Ha sido reconocido por su trabajo, por su esfuerzo, por su entrega eh, en todo el mundo. Javier luchó hasta el último día, dejó su vida en la difusión de la palabra de Dios y como les compartía ahí, participando en un taller de traductores de la Biblia para lenguas indígenas, ha sido llamado por el Señor. A veces no entendemos, a veces no sabemos. Nos duelen como estas cosas como seres humanos. Nos consuela saber que está sentado junto al Padre en un lugar mucho mejor que el nuestro. Pero es difícil entender cuando somos llamados a tan temprana edad y en estas circunstancias, cuando estamos trabajando para el reino. Bueno, Javier, un homenaje para ti, desde acá de la tierra hacia el cielo. Un abrazo grande, un abrazo también a los hermanos que puedan haber hoy día de Venezuela presentes. Un gran abrazo, les saludamos con mucho aprecio y cariño desde todos los países de Latinoamérica. Vamos a orar, a entregar esta jornada a las manos del Señor. Nos ponemos en actitud de oración. Padre amado, Padre bueno, alabamos tu nombre en esta tarde, noche, Señor. Te exaltamos, Santo Padre, a pesar de las dificultades, de las tristezas. Siempre, Señor, te agradecemos, siempre te damos las gracias. Sabemos que tu voluntad, Señor, es perfecta y te damos las gracias por todos los que aquí están presentes, que tú has llamado en esta noche, Señor. Sabemos que tienes algo preparado para nosotros, Santo Padre, y queremos entregarte en tus manos este tiempo, este webinar, Señor, que tú nos dirijas, Padre Santo, que dirija a nuestro conferencista, Señor. Y también, Señor, queremos poner ante ti a la esposa Alejandra y a la hija de Javier, Padre, a sus familiares, Señor, a la Junta Directiva de la Sociedad Bíblica de Venezuela, a los trabajadores de la Sociedad Bíblica de Venezuela y, y a todos quienes conocimos, Señor, a Javier, a todos sus amigos alrededor del mundo. Señor, por todos ellos te pedimos en esta noche, Señor, para que tú pongas paz, Señor, en nuestros corazones, para que tú aquietes nuestras mentes, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenar este vacío que todos estamos sintiendo, Señor, por la partida y la falta que ya tenemos de Javier, Santo Padre.
Te damos gracias por la vida de él, te damos gracias por el legado que nos deja, por la tremenda obra que realizó, Señor, en ese hermoso país de Venezuela, mi Dios. Padre amado, cuídanos de todo mal, protege a nuestra familia y acompáñanos durante esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recording in progress. Ahora quiero presentarles a nuestro conferencista esta noche. Creo que vamos a ser tremendamente bendecidos. Su nombre es José Antonio Watanabe Maruyama. Eh, Él es ingeniero civil, tiene un bachiller en ingeniería civil, es licenciado en ciencias bíblicas, también tiene un magíster en teología sistemática. Y además de esos estudios, también estudió bachillería en teología, egresado de maestría en antropología, diplomado en educación universitaria y educación superior. Eh, y ha sido profesor en más de 10 centros educativos teológicos, dictando cursos de teología y Biblia del Nuevo Testamento y exégesis bíblica tanto para pregrado como posgrado, maestría y doctorado. Y se especializa en ética, exégesis del Nuevo Testamento, teología del Nuevo Testamento, el mundo del Nuevo Testamento, orígenes de los cristianos del siglo I después de Cristo. Como decía, profesor en más de 10, 12 seminarios, entre ellos el presbiteriano, bautista, metodista, alianza cristiana y misionera, entre otros. Además es conferencista. Da conferencias sobre Jesús histórico, contexto de los evangelios, hermenéutica, sobre Corintios, evangelio de Judas, conferencista tallerista del Nuevo Testamento en las sociedades bíblicas, misiones del Antiguo Testamento y misiones del Nuevo Testamento. Y como le queda tiempo todavía, ha escrito libros. Tiene 6 libros escritos. Una exégesis para las cartas del Nuevo Testamento, una iglesia con rostro divino, Jesús y Nicodemo, hermenéutica, una interpretación general del Evangelio de Marcos, una interpretación general del Evangelio de Marcos histórico narrativo. Y por último, además también escribe artículos y ya, en el poquito tiempo que les queda, Micrófono, Francisco. disculpen, vamos a tener, decía, que no sé cómo lo hace, así que vamos a tener que pedirle después, más tarde, la receta, ¿eh? Para distribuir tanto conocimiento. Te damos la bienvenida, querido hermano José Antonio. Todo el tiempo y esta hermosa audiencia de ya más de 250 personas que están esperando escucharte. Bueno, muchas gracias por esta acogida y para mí es un gran honor estar delante de todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Esta invitación yo la recibo con mucho gusto, así, gracias a don Pablo. Él aquí está en Perú trabajando fuertemente en las bíblicas, con una serie de eventos que hace, ¿no? Que está, me parece que está bastante dinámico, promoviendo mucho el estudio de la Biblia, que para mí es sumamente importante, ¿no? La Biblia, especialmente la exégesis bíblica, la hermenéutica, la contextualización de los textos que a veces muy poco se entienden. ¿Así? No voy a criticar, pero me parece que hay un gran reto en la iglesia volver al espíritu de Jesús. Me parece que es importante, ¿no? Todos los estudios que yo he hecho, todas las investigaciones que he hecho, he llegado a una conclusión, simplemente. Que tener
y volver a tener ese espíritu que Jesús tenía, ¿no? Hacia la gente sufriente, el acompañar a personas que sufren, ¿no? El estar al lado de ellos, el dar el evangelio de las buenas noticias a esas personas. Ese es el espíritu de Jesús. No es el espíritu que viene de arriba, sino un espíritu que viene desde abajo e interpreta desde abajo. Comprende la situación de la gente y desde allí hace su exégesis y desde allí hace su hermenéutica. Entonces, me parece que es sumamente importante, hermanos, aprender para mí más de Jesús. Pero en este momento, yo quiero trabajar un texto. Hay un libro, una carta, que es la carta de Colosenses, ¿no? Es un libro que más o menos tiene 250 hojas, ¿no? Casi el 60% de este libro es netamente la apropiación del texto, uso el término que tiene Pablo cuando realiza los textos, apropiarse del texto. ¿Qué cosa es apropiarse del texto? Contextualizar el texto a nuestra realidad, de que nosotros. Esa es una invención. Pues casi el 60% de este libro es netamente apropiación del texto. El libro se llama El apóstol Pablo, el diálogo con su mundo y también con el nuestro. Porque yo nunca voy a entender a Pablo fuera de su contexto histórico, ¿no? Tengo que entender a Pablo dentro de su mundo, y todas las cartas que ve el apóstol Pablo responde a su mundo y no a nuestro mundo, pues lamentablemente. Esa es la parte exegética. Entonces uno tiene que empezar pues a entender un poco exégesis del libro de Colosenses, en primer lugar, por ahí partimos, ¿sí? Y para después hacer una contextualización guiado, ¿no? por ese exégesis que uno puede hacer. Entonces, este es para mí ha sido un reto porque hemos terminado prácticamente después de un año y medio un curso de hermenéutica básica, media y avanzada, ¿sí? Y la terminación de ese curso fuera ser un libro. Porque de nada vale dictar un curso y la persona no sabe nada. La cuestión es la practicidad, cómo se entienden las cosas. Porque el Perú necesita un montón de exégetas y biblistas capacitados para poder enseñar, ¿no? Entonces, este libro sale a través de ese conversatorio que tuvimos con muchos pastores de iglesias. Así que la primera parte es una cuestión exegética, netamente académica, la segunda parte es más práctica y contextual, ¿no? Entonces, voy a leer una introducción solamente al libro, ¿no? Después voy a explicar un poco cómo se ha desarrollado el libro y cuáles son los ejes más importantes en ese libro. Y he puesto lo siguiente: se han producido muchos comentarios a la carta de los Colosenses, muchos, desde siglos atrás. Entonces, ¿por qué hacer un más? Si hay tantos libros Colosenses, si hay tantos comentarios Colosenses. La respuesta es simple. Puede haber cientos, pero cada uno tendrá su propia especificidad de tiempo y espacio histórico. A ello hay que agregar los aspectos culturales particulares de cada sociedad, de cada pueblo. A esto nos indica que la carta dirigida a los colosenses no está cerrada, clausurada, sino que siempre estará abierta para todo lector o lectora de las épocas y diferentes épocas y condiciones sociales. Como dijo el profesor Severino Croato, todo texto tiene reserva de sentido. Él toma lo que dice Calambre, lo que dice el profesor. Todo texto tiene reserva de sentido. Eso es importante.
aquella persona que quiere clausurar el sentido del texto es porque esa persona está ejerciendo poder. En las interpretaciones hay análisis de poder, hay ejercicio de poder. Entonces la persona que quiere clausurar dice, así es, y está ejerciendo poder. Pero clausuró, ya lo cerró. Y dice que ejerce poder sobre otra persona. Hay que dejar libre siempre el texto. Que todo texto tiene reserva de sentido. Es decir, Dios seguirá hablando como lo hizo ayer, también hoy, en diferentes contextos. Con este comentario exegético deseamos proporcionar, aparte de un exégesis histórico discursivo, porque las cartas son discursivas, hay que utilizar los métodos discursivos para poder entender las cartas, histórico porque fue escrito en una época determinada y para destinatarios determinados con ciertos problemas específicos que capaz no lo tenemos hoy nosotros, ¿no? Y ese método discursivo y análisis discursivo hay que entenderlo desde el punto de vista ideológico y persuasivo. Toda palabra, todo texto está lleno de ideología. No hay ningún texto que no tenga ideología. Todo texto tiene ideologías. Así que saber definir, o por lo menos hay que saber ver cuáles son las ideologías que tienen los escritores detrás de sus textos. Así también el apóstol Pablo. Y cómo ese pensamiento ideológico que tiene el apóstol Pablo contrasta con su mundo. ¿Qué otras ideologías hay que el apóstol Pablo lucha y lo que el apóstol Pablo defiende? En diálogo, siempre con su contexto, pues, el apóstol Pablo. También la contextualización a nuestras realidades, o por lo menos algunas realidades, porque no existe una realidad, existen realidades. En especial, la ética. Yo elegí este libro, estoy elegido porque tiene mucho del campo ético, tan venido a menos en nuestra sociedad, en todo el mundo, creo, especialmente en Latinoamérica. Lo el Perú es una, no sé qué diría, ¿no? Porque todos los presidentes están, pero pasando por una situación de enjuiciamiento por corrupción. De la ética, caramba, que es un tema importante y debe ser transversal para todo tipo de enseñanza. Tan venida menos en nuestra sociedad peruana por ese relativismo ético, así como el uso del poder, no solamente hablo de las cuestiones éticas, sino también hablo del uso del poder y cómo se usa el poder, porque esos temas están dentro del libro de Colossenses, entre otros más importantes. En esta contextualización o apropiación del texto, pues será de mucha importancia e utilidad el marco teórico de horizontes. No es otra cosa, intereses comunes. Tanto lo que tiene el texto antiguo como los intereses comunes que tenemos nosotros. Hoy hay un puente, ¿no? Hay un horizonte que se deben cruzar entre lo de atrás y lo de hoy. En esta apropiación del texto, porque toda apropiación es uso del poder, queremos rescatar la materialidad. Pues acaso yo soy pentecostal, en la Asamblea del Perú. Así que conozco muy bien esa cuestión que vino en este libro, por la materialidad. Que por el dualismo platónico, la iglesia, que por el dualismo platónico, la iglesia ha dado énfasis a lo espiritual en detrimento de lo corporal, lo visible, lo físico. Cuando nos referimos a la materialidad, hablamos de lo político, hablamos de lo económico,
hablamos de lo social. Esa es la materialidad. Nuestro mundo en que pisamos y vivimos. Ese es el mundo en que vivimos. Esa es la materialidad. Por otro lado, con lo espiritual se debe entender el conjunto de comportamientos según el nuevo ser humano que propone el apóstol Pablo, según mi propia manera de ver las cosas. Lo espiritual no se contrapone a lo material. En el pensamiento paulino, lo espiritual no se opone a lo material. Ese es pensamiento platónico, que ha influido mucho en la iglesia, pues en el siglo, los padres de la iglesia, siglo III, siglo IV, en el desarrollo de todas las cuestiones teológicas. El apóstol Pablo, lo espiritual se opone a lo carnal. Es una vida contraria al orden de Dios, que trae vida. Entonces, esta espiritualidad que propone el apóstol Pablo está relacionado con ese, lo que él dice, el nuevo ser. Él habla, pues, hay que vestirse del nuevo hombre, ¿no? Hay que entender quién es ese nuevo hombre, su característica, porque es el espiritual para el apóstol Pablo. Profesor José, Y por se favor. contrapone a lo carnal. Profesor José, si Dime. puede acercar por favor un poco más su micrófono, porque Ok. hay algunos que no pueden escuchar bien. Le Ok, agradecería, muy gracias. bien. Ahí está bien. Bueno, y se contrapone a lo carnal. Un estilo de vida guiado por la naturaleza caída, alienada por el pecado. Uso esta expresión alienada, ¿no? Porque me parece que es una expresión adecuada y muchas personas creen del pecado, pecador, yo prefiero en vez de pecador, yo utilizo la palabra alienado. La persona está alienada porque lo alienado es una persona que ha perdido su identidad totalmente. Es lo que se opone, lo que se contrapone, lo carnal, ¿no? No es a lo material o a la materialidad, sino a lo espiritual, según el apóstol Pablo. Para Dios, para Jesús y para el apóstol Pablo, el ser humano es un todo integral que hay que liberarlo de su enajenación existencial. Hace eso, apunta. En la carta nos encontramos con varios temas importantes, como el cristológico, de arranque. Hay un himno cristológico, al parecer que el apóstol Pablo toma de la comunidad antigua, es un himno paleocristiano, se llama eso. Pero es una cristología un poco distinta en cierta forma al pensamiento común del apóstol Pablo, porque es una cristología cósmica de un Cristo a la vez de un Cristo pleno en donde habita la plenitud de la deidad de Dios o la plenitud de la deidad. ¿Y por qué presentarlo así? ¿Por qué presentar a Jesús una cristología cosmológica? ¿Y por qué presentar a Jesús como la plenitud de la deidad? Para entender esas expresiones, uno simplemente tiene que leer todo el libro o toda la carta de los Colosenses. Esa recién se da cuenta. ¿Por qué usa esos argumentos el apóstol Pablo? Entonces, porque en esta comunidad habían unos profetas, entre comillas, extáticos. Pablo dice visionarios. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando los visionarios, cuando se utiliza esa expresión visionarios, siempre se relaciona con profetas. Estos profetas extáticos, con mucha influencia, consideraban a Jesús como no suficiente para la salvación. Ellos, para ser salvos, tenían que hacer otras cosas más. No era suficiente Jesús, no era completo para ellos, no era pleno para ellos Jesús. ¿Y quién le revelaba que no era pleno?
estos profetas extáticos que adoraban a los ángeles. Los ángeles eran intermediarios para Dios. Y como ellos dicen que no podían acercarse a Dios directamente, sino a través de los intermediarios, que son los ángeles les comunicaban, ¿no?, esas revelaciones. Estos eran, como verán en el comentario, un grupo de hermanos, y hermanas yo pongo, con ideas sincréticas, tanto judías como mistérico-frigios, porque Colosenses, Heliápolis, la Odisea, se encuentran en la región de Frigia. Y la región de Frigia se caracteriza por el florecimiento de las religiones mistéricas. Y con muchas prácticas ascéticas. Esa práctica ascética viene pues del pensamiento judío. Pero los judíos hellenizados, parece, ¿no? También encontramos la cuestión de la estoqueia tu cosmú, en el griego. Es el término griego, estoqueia tu cosmú, que muchas personas interpretan, no sé, como los principios elementales. Pero es una interpretación literal personal. Hay que saber el uso de ese texto. A veces las personas interpretan literalmente el texto, así no se puede hacer. En un exégesis serio no puede interpretar el texto literalmente. Tiene que interpretar el uso de las palabras en aquella época. Esas palabras, ¿qué significado tenían en aquella época? Esto queda tu cosa. O fuerzas externas al hombre que los dominan y deciden el destino de ellos. Eso es la estoquía de tu cosmos. Fuerzas astrales que dominan a los seres humanos y ellos ya han predeterminado el destino de las personas. Es terrible eso. Eso yo hago una parte de ¿cómo se llama? De la contextualización. Eso es una cuestión interesante, como hoy puedo entender eso, la historia de curso. Otro aspecto, no menos importante, como se dijo en el anterior párrafo, son la ética y el uso del poder. También está acá, la ética, capítulo 3 en adelante, y el uso del poder, como estas personas que se le conocen como extáticos o profetas o visionarios, hacen uso del poder y cómo legitiman el poder. ¿Para qué? Miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 16. No permitan, pues, que nadie lo juzgue. El verso 18. No permitan que nadie los condene. Uso del poder. Estos temas tienen relevancia para nuestra realidad, tanto eclesial como societal. Creemos que la ética y el uso del poder deben ser temas de transversalidad en toda enseñanza y en todo quehacer humano. La ética y el uso del poder para mí son fundamentales. Hay que definir bien esas cosas. Esto nos ha llevado a desarrollar también la cuestión del mendigo, el uso del poder, ¿no? Y la ética nos ha llevado, el mal uso del poder y la mala ética nos ha llevado a la clase, la categoría del mendigo. El mendigo como símbolo de dependencia absoluta a otras personas o grupos de poder que subyugan al ser humano y tienen en sus manos sus destinos.
de esa categoría utilizo esa categoría mendigo. A veces hay personas que están en ese estado de mendiguez. Y es una vergüenza, no para él, es una vergüenza que permite que la gente, que en el mundo haya mendigos en esas condiciones. Como si mi vida dependiera de otra persona. Y tengo que estar levantando mi mano para que me dé un puñado de cosas. También veremos a Jesús no solo como solidario, sino como liberador y transformación del orden social. Tema clave en las cartas de los Colosenses. Pues liberó de toda potestad satánica que ordena el destino de la humanidad. Que eso dice que exhibió públicamente a todos esos estoquilla tucosmú que dominan a las personas y toman su destino de ellos. Creemos, aparte de estos temas desarrollados en la Carta de los Colosenses, el tema relevante del nuevo ser humano en oposición al viejo hombre, una naturaleza humana no transformada. Ética. Hay una propuesta ideológica contra algo que hay allí. Prácticamente, esta idea es un aspecto ético contracultural que nos lleva a luchar por la construcción de una nueva humanidad, donde no hay griego ni judío, circuncidado o no circuncidado, extranjero o inculto, esclavo o libre, sino que en Cristo es todo, está en todos. Esa es una construcción social. Al desarrollar cada tema, están ubicados en la parte de la contextualización, porque tiene dos partes, una parte exegética, otra parte de la apropiación o contextualización del texto. Esta segunda parte de la contextualización, salido de un exégesis de la Carta de Colosenses, hemos proporcionado al lector o lectora un previo marco teórico para su mayor comprensión. Por ejemplo, ¿qué se entiende por ética? ¿Qué se entiende por poder? ¿Qué se entiende por el uso del poder? Hay que hacer marcos teóricos, porque toda la gente no entiende. Marcos teóricos extensos para que la gente entienda cómo hasta dónde abarca el poder. Hannah Arendt, Michel Foucault, esas personas tenían ciertos marcos teóricos para entender cosas que para el simple caminante de la calle no se da cuenta. El poder, mientras es oculto, es más poderoso. Mientras el poder no se distinga y no se ubique, ya que el poder es más poderoso, porque es oculto y nadie sabe dónde está. ¿Qué se entiende por ética? ¿Qué se entiende por poder y su uso? Etcétera. Así también un esbozo de nuestra realidad, pues sobre ella debe estar nuestra reflexión final. Como decía el Paul Ricoeur, apropiarnos. En esta contextualización la hemos dividido en dos partes. Primera, ¿cómo entiende el humanismo el poder, la ética? ¿Cómo entienden ellos? Y la segunda, la parte religiosa, la parte ética cristiana, paulina, de Jesús. Aunque están imbricados, lo hacemos por cuestiones metodológicas, humanismo, una serie de cosas. Este libro comprende dos partes. La primera parte, el exégesis de la carta, y la segunda, la contextualización a nuestra realidad eclesial y social peruana y latinoamericana, porque los problemas del Perú
hay cuestiones comunes en toda Latinoamérica. La pobreza, el poder, el ser mendigo. También nos hemos visto en incluir 2 excursos aclaratorios y un apéndice. El primer excurso es sobre la estoquía Tucuzumú. ¿Qué cosa es la estoquía Tucuzumú? ¿Qué se entiende por eso? Hay que hacer un análisis literario histórico que viene desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el periodo intertestamentario. Hay que conocer un poco también el mundo griego, que entendían por esa expresión. Hacer un discurso sobre ese tema. Y también hay sobre ángeles y demonios. ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué se entiende en el mundo judío? ¿Qué se entiende en el mundo griego? Y este libro termina con un apéndice. El apéndice es un marco teórico extenso sobre el poder y los tipos de poder que existen. A grandes rasgos, esos son los puntos más importantes de este libro, ¿no? Tiene 5 capítulos. Tiene 5 capítulos. El primer capítulo siempre empezamos por las coordenadas históricas. Eso se llama postura materialista, por si acaso. El que empieza siempre por lo histórico es una hermenéutica materialista. Y así tiene que ser, pues. Porque para entender el autor, tengo que entender el contexto histórico. Tengo que entender quién es el autor, quiénes son el destinatario, por qué escribe, cuáles son las causas, cuáles son el propósito que tiene. O sea, primero la cuestión histórica, para entender el autor. Después, en el segundo capítulo, son aspectos teológicos. En el segundo capítulo, hago una especie de teología sistemática, de cuestiones metodológicas solamente, pero que están dentro de la carta de Colosenses. Hablo sobre Dios, hablo sobre la cristología, hablo sobre la antropología, hablo sobre la ética, hablo sobre la esperanza. Todo lo que está en el libro, pues solamente en Colosenses. Y después parto a la obra literaria, ¿no? Porque tiene un estilo literario, hay que analizar las palabras, cuáles son los hapax legómenas que tiene ese texto. ¿Y por qué se dice hapax legómena? ¿Y por qué dice que esa hapax legómena que tiene el libro de Colosenses, dicen, hay autores que dicen simplemente que esas hapax legómenas nos da a entender que esta carta no fue escrita por el apóstol Pablo? Porque en todas sus cartas que él tiene, utiliza. Yo debato eso. No discuto a esas personas. Porque no, eso es bastante subjetivo. Y por unas palabras que utiliza esa persona, no necesariamente que se eso, que él no le escribió. Porque muchas veces Pablo utiliza palabras del otro. Está en Corintios. Hay muchas cosas que se puede debatir los críticos a Colosenses. Y yo creo, sobre el autor, creo simplemente. Y sobre el tiempo, algunos dicen que Efesios es primero y después Colosenses. No estoy de acuerdo con esa postura. Absoluto. Estoy seguro que Colosenses es primero que Efesios. Estoy seguro.
cuando uno compara los dos libros, las dos cartas, se da cuenta que Colosenses es mucho más resumido que el libro de los Efesios. Cuando usted ve solamente, por ejemplo, las cuestiones, los códigos familiares, ahí en los códigos familiares, en el libro de los Efesios, es extenso. En Colosenses solamente son referencias cortas. Entonces, ¿cuál es el marco? ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es el pensamiento? Lo lógico es que extender más una idea, ¿no? Es porque quiere explayar si es posterior. Entonces, hay cosas que se puede discutir, que se puede debatir, ¿no? Sobre la autoría. Bueno, aquí hago el aspecto teológico, la cristología, la antropología, la esperanza, que puede ser la escatología, no sé. Pero yo tengo una cosa contra la teología sistemática, cosa que estamos en la vida. Hemos venido trayendo teologías extranjeras, que no tiene que ver nada con la realidad latinoamericana. Yo digo, ¿por qué la teología sistemática? ¿Por qué no pone ética? ¿Que no les interesa la ética? A los europeos no les interesa la ética. A nosotros los mexicanos sí es importante. Estamos arruinados por las cuestiones éticas. Entonces, mi teología es la teología que pongo ética. ¿Y cuál es la propuesta del apóstol Pablo? Cuestiones éticas. La obra literaria, después viene el comentario, pero sí, de la carta, y termino con la contextualización. Con la contextualización de ese texto. Esa contextualización es un poco amplio, porque yo pongo, entre otras cosas, en la contextualización, la ética. Comienzo con la carta de Pablo, pero contextualizo ese punto de la ética, el marco teórico sobre la ética. Cómo es aquí en el humanismo y cómo es en el cristianismo. El poder y su uso, tanto en el mundo humano, humanismo, como la propuesta del apóstol Pablo. Hablo sobre la autoridad y su legitimación. Hablo sobre qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida. Porque eso está en el texto, que Jesús era una cuestión secundaria, que no estaba pleno. O sea, lo despreciaban a Jesús. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas? Él es tu maestro, Él es tu Señor. ¿Quién es Jesús para usted? Hay muchas personas que Jesús es mi Señor. Oiga, para que usted diga que Jesús es su Señor, primeramente usted tiene que ser discípulo de Jesús. Jesús primero tiene que ser su maestro. Si no es su maestro, nunca puede ser su Señor. Nunca. Porque uno dice a Jesús, cuando a Jesús Señor, es porque cuando comienzo a poner en práctica lo que Jesús enseña. Él recién se convierte en Señor. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? Tema de desarrollo. El ascetismo como medio de revelación. Hay que hacer un estudio. Yo he hecho un estudio, hermano, sobre el ascetismo como medio de revelación, especialmente a partir del siglo II en adelante, con los padres de la iglesia.
que ellos entendían su lucha espiritual, no sé qué cosa, y cómo ellos comenzaron a entender el ascetismo no solamente como medio de revelación, sino también como medio de combate, de lucha. El ministerio de las mujeres, el texto lo toma. Qué interesante cuando se despide, ¿no? Habla, a ver, ¿de quién? Hay una mujer, no me acuerdo cómo se llama. Ninfas, en el versículo 15, capítulo 4. Ninfas. Mira, qué interesante. En su casa de ninfas se reunía la iglesia. ¿Sabes qué significa la casa? ¿Quién gobierna la casa, hermanos? Hermanas. ¿Quién gobierna la casa? Son las mujeres. El espacio femenino es el hogar, es la casa, el espacio masculino en el mundo del Nuevo Testamento es lo externo. Qué interesante que las iglesias comenzaron en los hogares, dominio de mujeres. Acá están ninfas que se reunían en su casa. Y qué interesante cuando uno analiza crítica textual con otras, no versiones, sino con otros textos, con otros códices, porque la crítica textual es revisar códices y valorizar códices. Hay códices que a ninfa lo pone como masculino. Pero ¿sabe cuál es lo rotundo? Lo convincente. Orígenes. Orígenes era misógino. Él reconoce a Ninfa como mujer, ya que es un testimonio rotundo, en labios de un misógino. Ninfa sin mujer. Su ministerio femenino. Y termino con la estoquilla Tucosmú. O sea, ¿cómo influye este mundo, como en el libro de Colosenses habla de seres espirituales que están arriba, astros, todas esas cuestiones, ¿no? Los ángeles, no sé qué cosa, que influyen sobre las personas, ¿no? Lo oprimen, ¿es así? Dándoles el destino. O sea, que ellos no tienen el destino. Los seres humanos no tienen destino, están predestinados según el poder que está sobre él, el poder cósmico que está sobre él. Y decide su destino en la vida. Eso Jesús rompe, destruye esa forma opresiva. Hoy, ¿dónde encuentras esto que tu cosmos? ¿Dónde está? ¿Dónde los encuentro hoy, en el siglo XXI? Hoy, porque tengo que identificar dónde están esos poderes que deciden mi vida, que deciden su vida, que ya nos han simplemente predestinado, que así tiene que ser usted, así tengo que ser yo. ¿Dónde encuentro esas personas? ¿Quiénes son esos grupos de poder que deciden que tú tienes que ser así? Porque la sociedad se construye. Eso dice Peter Berger. La sociedad se construye, la realidad se construye. ¿Quiénes son los que construyen esa realidad? Y eso es solamente un mecanismo dentro de esa realidad. Hay que identificar quiénes son los que construyen esta identidad. ¿Quiénes son los que deciden nuestro destino? Hay que identificar hoy. Eso se llama materialidad. Las cuestiones políticas, sociales,
económicas, hoy hay que verlos. Ahí termino el libro. Identificando quiénes son esas personas, el grupo de poder, que toman el destino de usted, que nos dicen tiene que ser usted así, porque si no es así, está muerto. Entonces, el libro de Colosenses, la carta de Colosenses, es riquísimo. En esta época, muy rico. Bueno, a grandes rasgos les he compartido un poco este libro, ¿no? A mí me preocupa la situación del mundo, del Perú, especialmente. Y antes de hacer la contextualización, hago la realidad peruana. Yo cuando estaba haciendo y ni me daba cuenta, hermano, primero segundo tercero y yo estaba escribiendo y darme cuenta. Terminé la realidad peruana y terminé con 7 puntos. Y me di cuenta, caramba, y eso también tiene José Carlos Barato, con la esquina de la realidad peruana, y tiene 7 puntos. Igual. Ante esa realidad, el libro de Colosenses se queda una liberación total. Yo creo que la iglesia tiene que ser más activa, ¿no? Y no pasiva. La iglesia como Jesús tiene que ser amar al prójimo. El amar no es algo del decir, es un actuar a favor de la gente. Especialmente no actuar a favor de la gente que sufre. Y es el espíritu de Cristo. Muy bien, hermanos, hermanas, yo creo que les he hablado suficiente. El profesor creo que es tiempo. Si hay alguna pregunta que puedan hacerme, yo con mucho gusto de responder lo que pueda responder. Cristian Alcance, por supuesto. Muchas gracias, José. Profesor José nos ha dado unas pinceladas del análisis exegético de Colosenses. Ahora, para pasar a la parte de preguntas, vamos a conocer quizás más a fondo algunos de los puntos de las inquietudes que han estado ahí realizando a Eduardo a través del chat. Y antes de pasar eso, anunciarles que tenemos nuestros 2 diplomados ya en enero, ya estamos finalizando este año y les animamos a seguir el siguiente diplomado. Si por favor, Ronald, puedes compartirlo. Y ya saben que lo que son las ciencias bíblicas nos viene a dar herramientas exegéticas de ciencias bíblicas para poder conocer el mensaje del contexto del texto bíblico al otro lado, que es la contextualización, que es en nuestro tiempo de hoy, que es lo que nos ha estado compartiendo el expositor en esta noche. Y básicamente nuestro enfoque es hacia los laicos, porque los laicos no han tenido la oportunidad de estudiar en un seminario por la dedicación que tocaría hacer un estudio de 4 años. Es por eso que los diplomados de Biblia se enfocan para desarrollar en 6 meses todo lo que es específico a lo que es para profundizar el conocimiento bíblico, ¿no? Básicamente lo que se trata es de actualizar a los pastores en sus conocimientos de lo que han estudiado
y de darle las herramientas a los laicos que están sirviendo en sus iglesias, en diferentes ministerios, y tienen que enseñar la Biblia, o aquellas personas que también aman la Biblia y desean profundizar por sí mismos en el análisis bíblico, ¿no? Entonces, ahí tienen la información. Vamos a empezar una semana después del 8 de enero, entonces vamos a empezar el 15 de enero, sábado 15 de enero, ¿no? Y la modalidad es sincrónica, una vez a la semana, los días sábados de 9 a 11, y asincrónica para los que no puedan hacerlo ese día. Se tiene una plataforma que hemos enseñado la semana pasada, donde tienen acceso a diferentes recursos, pueden volver a ver el video y se sube el video de la clase, el PPT, se tiene acceso a videos, se tiene acceso a participar en foros, se tiene acceso también a los quiz y puede desarrollarlo uno como asistente, y si uno desea profundizar en el conocimiento, hace todos los ejercicios que se colocan en la plataforma. Entonces, damos esas facilidades para los dos tipos de estudiantes, y los profesores son de diferentes países de Latinoamérica, lo que hace que sea bastante especializado. Y también estamos haciendo el diplomado de educación cristiana, ¿no? Que es más enfocado hacia equipar a las nuevas generaciones, básicamente también a aquellos que están sirviendo en la educación cristiana en la iglesia, y hay materias para profundización en la enseñanza de niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces les invitamos a que puedan solicitar información a cada sociedad bíblica. Las sociedades bíblicas que están participando son Ecuador, de Chile, de Colombia y Perú, pero pueden escribirnos por el chat o colocar su teléfono, aquellos que deseen mayor información, no importa que sean de otros países, para poder brindársela. Y bueno, ahora sí, pasamos a la parte de preguntas y dejo con ustedes a Eduardo Barro. Ok, Pablo, muchas gracias. Gracias, José, por la explicación. Ahí, los que te conocemos, sabemos de ese ímpetu de parte tuya para llevar la palabra a todas las personas. Tú nos has hablado de esta carta, es la carta a los colosenses, ¿no? Y hay que dejarle en libertad, que nos hable también al día de hoy, ¿no? Hay que entender esta materialidad en el cual está en el entorno político, social, ideológico, ¿no? Hay que entender a esos receptores de esta carta, vamos a llamarlo así. Y Luis nos hace la siguiente pregunta en base a esta idea, ¿no? Para volver a entender a Pablo y al mismo Jesús, para tener ese mismo espíritu cuando se han escrito estas cartas, ¿deberíamos primero volver a su cosmovisión judía y hebrea y comprender así su mundo, su ideología? ¿Esto por qué? Porque él nos dice, o él percibe, que el estudio del Nuevo Testamento se ha muy occidentalizado, se ha hecho muy individualista, entendiendo que la carta es comunitaria. ¿Qué nos podrías decir al respecto? De todas maneras, para poder, bueno, hay muchas posturas sobre la hermenéutica, la interpretación. Por eso siempre digo, la hermenéutica, la interpretación es lucha de poder. Por ejemplo, hay algunos que no están de acuerdo en, dicen que el autor es un lastre. Eso dice Porricú. Y hay muchos investigadores actuales que dicen que el autor es un lastre. Hay que desechar el pensamiento del autor porque no podemos llegar al pensamiento del autor, toda esa cuestión. Es un lastre. Hay que leer el texto de una forma sincrónica. Hay algunos que postulan así, ¿no? Pero para poder entender el pensamiento de Jesús, nuestro Señor Jesús, pues, ¿es así? Hay que tener un poco la cosmovisión judía, porque Jesús es judío, Jesús no es cristiano, pues. Hay que entender que Jesús no es cristiano, Jesús es un judío. Hay que tener su pensamiento de Jesús, que tenían, y su originalidad. Porque hay personas, como una por ejemplo, cuando hacen el estudio del Jesús histórico, ya está bien. Yo analizo el Jesús histórico, todas las posturas que hay, todas las hipótesis que hay en el Jesús histórico. Recrean el mundo social, político, económico de aquella época y lo ponen Jesús ahí. Así no se puede hacer, pues. Así no se puede hacer, pues.
Porque Jesús tiene su originalidad. Así como usted, así como yo vivo en el Perú, hay personas que podemos compartir muchas ideas comunes, pero yo también tengo mis especificidades, pues, mis particularidades, que difiero de muchas personas. Jesús es lo mismo. Yo no puedo poner a Jesús, encajonarlo en el mundo, ¿no? Y como si no tuviera un pensamiento propio. Pues hay que conocer ese mundo, y los evangelios nos van a decir, en cierta forma, cuál era el pensamiento propio de Jesús. ¿No? Hay cosas que Jesús comparte con su mundo, sí, con el mundo judío, sí, pero hay también cosas que no comparte con el mundo judío. Habéis dicho, ¿no? Mateo, capítulo 5, 20, 21. Habéis oído que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, más yo os digo. ¿No? ¿Se cuenta? Hay cosas que Jesús no comparte. Tienes que saber lo que Jesús comparte y lo que Jesús no comparte. Yo creo que hay que entender a Jesús en su época. No podemos llegar, es cierto, no podemos llegar a conocer todo el pensamiento de Jesús, pero por lo menos hay lineamientos que uno puede tener de Jesús, que enseña. Esos lineamientos son fundamentales para nuestra práctica cristiana. Es cierto que no puedo conocer y entender a Jesús en todas sus dimensiones, porque ni siquiera escribe Jesús nada, sino escriben sobre Jesús, Mateo, Lucas, Juan, de que su perspectiva, ¿no? Sobre Jesús. Pero esa perspectiva tampoco hay que ningunearla, porque son formas que ellos ven a Jesús. Hay cosas, por ejemplo, James Dunn decía en su libro se llama Jesús Recordado, ¿no? Él decía, qué interesante, él decía, lo que están transmitiendo los discípulos son recuerdos que le impactaron a ellos, a sus discípulos de Jesús. Esos recuerdos que le impactaron son los que transmiten. Por eso es fundamental, porque eso es real, ¿no? Lo que te impacta en un mensaje, tú lo agarras y eso transmites. Esa es parte de la tradición oral. De conocer a Jesús al 100% se nos escapa de la mano del desierto, pero tenemos lineamientos fundamentales que nos pueden guiar al pensamiento de él. Ama al prójimo, ama a tu enemigo, ¿no? Haz con el otro, ¿no? Lo que se llama la regla de oro, ¿no? Todo lo que quisiera que haga contigo, hazlo bien, o hazlo con el otro. Y qué interesante, lo que habla Jesús ahí es todo lo contrario que dice Gilel, ¿no? Gilel. Gilel es negativo en ese sentido, no hagas. Jesús es positivo, haz. En la misma expresión es lo mismo, solamente cambia el no por el sí. Esa es una expresión de Jesús. Netamente. ¿No? O sea, hay cosas, hay que conocer que es el mundo de Jesús, de todas maneras, hermano. De todas maneras hay que conocer. Claro, ahí bien nos animas, nos impulsas, José, a investigar un poquito más, ¿no? Y comprender de este Jesús en su caminar, como bien lo decías, en su entorno, ¿no? Y creo que este curso de Ciencias Bíblicas en los diplomados, al público que nos va escuchando, nos va a ayudar, porque nos vamos a acercar un poquito más. Como bien dices, vamos a hacer un esfuerzo para conocer un poquito más, pero lograr al 100% es prácticamente imposible. Nos has hablado, José, sobre el tema de vestirse del nuevo hombre, acá en la carta habla, ¿no? Que está asociado a la parte espiritual. ¿No? En la exposición nos hablabas que habían visionarios, estos, tú decías que son profetas, que no lo consideraban a Jesús lo suficiente, que no tenía una plenitud, ¿no? Más bien ellos presentaban que a través de los ángeles ser esos intermediarios, ¿no? Ya negando seguro una corporalidad de Jesús, por eso como que esta carta lo hace un tema más espiritual. Y Ronald nos pregunta, hace una pregunta un poquito hacia adelante, dice, estos profetas, ¿no? Visionarios, exáticos, podríamos decir
que se está hablando ya, o ya se están mostrando los inicios del gnosticismo, que ya sabemos que en el siglo II tiene mayor presencia, mayor influencia en el entorno de la vida de los cristianos. Yo no sé si llamarlo gnosticismo, yo lo llamaría más bien un sincretismo, ¿no? Un sincretismo, por ejemplo, tiene influencias doceta, ¿es así? El docetismo, que es un proto-gnosticismo, pero el gnosticismo es un pensamiento ecléctico, pues, ¿no? Tiene de todo un poco, ¿no? Pero es aquí hay un sincretismo de pensamiento. Frigio, las mistéricas. En Frigia sale de las cuestiones mistéricas. Es el origen de las cuestiones mistéricas. Frigia. Ahí está Colosenses. Ahí está Hierápolis. Ahí está la Odisea, las tres ciudades juntas. Y parece que Epafras era el que evangelizó a esas tres comunidades, ¿no? Ahora, sí, pues, ¿cómo se llama? Estos profetas, ¿no? No se le puede llamar directamente gnósticos. Sabes que surge en el siglo II. ¿No? Ese siglo Además, II. el gnosticismo como pensamiento ya existía. Bueno, el pensamiento gnóstico, protonóstico, ya tiene su origen en el mundo judío. El proto-gnosticismo tiene su origen en el mundo judío, especialmente en los judaísmos heterodoxos, por ejemplo, Qumran. Ahí existe todo un proto-gnosticismo. Ya está demostrado que el gnosticismo tiene su origen en el mundo judío. Y hay algunos que dicen, ¿no? En la iglesia de Colosenses también son judíos, pues. Esos judíos tipo gnósticos están metidos ahí, ¿no? Están metidos ahí. Por ejemplo, un tipo de un gnosticismo proto-gnóstico judío es lo que se conoce la comunidad, no solamente la comunidad de Qumran, sino también es la comunidad de los, ¿cómo se llama? Ebionitas. La comunidad de los ebionitas se parece mucho a estos judíos que están en Colosenses. Parece que hay una relación entre la comunidad ebionita que tiene en Siria con Colosenses. Así que hay judíos que han ido ahí, han metido todo ese pensamiento, pues, ¿no? Bastante sincréticos, más con las costumbres y religiones frigias, ¿no? Más el ascetismo radical, porque hay que cumplir esto, cumplir lo otro, terminar de la circuncisión, por si acaso, colosense, ¿no? Hay que cumplir, o sea que Jesús para ellos no era completo. Y eso de que Jesús no es completo, ese es un pensamiento netamente judeo-cristiano. Los judeo-cristianos, especialmente los ebionitas, decían que creer en Jesús no es suficiente. No es suficiente creer en Jesús. Decían los ebionitas, ¿no? No es suficiente. Hay que cumplir las leyes. Las dos cosas son necesarias. Entonces, ese mismo pensamiento que tienen los ebionitas parece que tiene la iglesia de Colosenses. No es suficiente Jesús. Por eso que Pablo presenta a Jesús como en él está completa toda la deidad. Y por eso que habla mucho una palabra que es importante en Colosenses, el pléroma, ¿no? El pléroma es la plenitud. En Cristo está el pléroma. El pléroma significa que está repleto. Es un vaso que está repleto de agua. Le echas una gotita, se rebalsa. Así es el pléroma. Está totalmente copado. Entonces Jesús es el pléroma de Dios. Está toda la divinidad en él. O sea, es suficiente. Está diciendo Pablo a los
algún grupito de iglesia colosense, un grupito estáticos, tú sabes que las cuestiones proféticas, esas cuestiones un poco sobrenaturales, siempre llaman la atención y siempre copan la atención de los demás, ¿no es así? Ellos ya son carismáticos, ¿no? Y ahí está el poder, ¿no? El que tiene ese carisma maneja el poder, pues. Así es. El que tiene eso ya tiene el poder, ellos manejan el poder, pues, porque son carisma, tienen eso carisma. Exacto. Y ahí hablando de este poder, ahí viene la siguiente pregunta. No solamente recalcar, qué interesante lo que nos dice José, que Pablo nos presenta a un Jesús que debemos confiar en él y él nos acerca a Dios, mientras que acá hay otro tipo de luchas, ¿no? Hay ese poder oculto que tú bien lo has mencionado en la conferencia, que es muy poderoso. Y más bien la carta nos invita a tener una buena conducta ética, ¿no? Para el entorno, ¿no? Y ver en la pobreza lo que le está pasando a la gente, esas realidades de reflexión. Y acá Ronald nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo esa ética, ¿no?, que se le está mostrando a los colosenses, cómo eso nos puede ayudar hoy a tener una buena gestión en nuestras iglesias? Ahora, mira, ¿Cómo lo podemos hacer un poco de yo cuando estaba hermenéutica ahí, José? analizando el capítulo 3 de Colosenses, dice capítulo 3, versículo 1, dice, ¿no? Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Primero hay que entender qué significa buscar las cosas de arriba, ¿no? A veces hay malos entendidos respecto a eso, ¿no? No ponga la mía en las cosas del cielo y no en la tierra. ¿Qué significaba para eso para Pablo? ¿Qué significaba buscar las cosas de arriba? ¿Qué significaba para Pablo que pongan las mías en las cosas de arriba? Esa tiene que ser la pregunta siempre, no lo que significa para mí, o no lo que significa para mi tradición. Uno tiene que partir, ¿qué significa eso para Pablo? Porque Pablo es inspirado por Dios. La denominación es inspirada por Dios, pues, ¿no? En ese sentido, ¿no es así? Es Pablo el inspirado por Dios. Pero uno tiene que escuchar a Pablo primero. ¿Qué cosa es lo que él dice? ¿Qué cosa es lo que él quiso decir? Ahora, yo cuando leo la ética, ¿no?, del nuevo ser humano, por el verso 12 dice, ¿no? Por lo tanto, como escogido de Dios santo, llamado, revista santidad y misericordia, benignidad y humildad y mansedumbre y paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Yo cuando leo esto, en mi mente, ¿sabe qué cosa recorre? La élite. Este es un texto ético que se va contra la élite. Totalmente contra la élite. Es una reversión total del poder. ¿Cómo tengo que ver el poder? ¿Cómo tiene que manejarse el poder? No desde el pensamiento nietzscheano, ¿no? Hay que agarrar el poder y la ética del poder. Cuando usted lee el libro de genealogía, la genealogía de la moral de Nietzsche, él va a hablar simplemente que la genealogía de la moral, o sea, la moral inicia con los que tienen el poder. Ellos tienen que imponer sus ideas a los demás. Ellos es el inicio del poder. Ellos es el poder. Esa es la moral de la élite, la que tiene que imponerse. Y él critica el cristianismo como la moral de los caídos, la moral de los vencidos, es el que ha triunfado, ¿no? La moral de los vencidos. El cristianismo es la moral de los vencidos, la misericordia, la compasión. Hay que desechar todo eso, dice Nietzsche. Hay que poner la ética de la élite, de los que manejan el poder. Con esa idea de Nietzsche, ya comencé a leer el texto. Uso de acá hay una cuestión ideológica. Todos los valores tienen ideología, pues parten de un nivel social. La ética, hay los que están arriba y hay ética de los que están abajo. Jesús es la ética de los que están abajo, no de los que están arriba del opresor, es de los oprimidos. De ahí surge Jesús. Su ética es ahí, de los subalternos. Y yo digo, si Jesús me dice, tengo que revestirme de entrañable misericordia, pucha, un gerente no puede tener eso, pues.
Un gerente no puede tener misericordia con sus empleados, pues, hermano. Un gerente no puede ser benigno con sus empleados. No puede ser humilde, mostrar humildad. No puede ser manso, no puede ser manso, no puede ser paciente. Esta es la ética de los que están abajo, pues. Esa es la ética de Dios. No es la ética de los que están arriba. Los que están arriba no pueden hacer esto. No tienen el nuevo naturaleza. No tienen el nuevo hombre, o la nueva mujer, como quieran, o la nueva humanidad. No la tienen, pues. Es imposible. Y las tengo mentiras. Entonces, cuando desarrollo la ética, hablo de la ética contra la ética de la ética. Comienzo a desarrollar esto. La mansedumbre, la benignidad, la compasión, la misericordia, la paciencia, la tolerancia. Ojalá que haya un jefe así, más. Ojalá que tengamos jefes así. Imposible. Ok, José, ahí nos has diferenciado, parece esa serie antigua de los de arriba y los de abajo, ¿no? Hablando de la ética. Tú nos has explicado acá, y justamente lo estás recalcando en esta última parte, de una ética, vamos a poderla llamar, a ver si me ayudas, una ética de poder y una ética cristiana, que es la que Pablo nos está presentando. Claro, Pero, digamos así. exacto, pero esta ética que nos presenta Pablo está en la vida de Jesús. Bien lo dijiste, tenemos que hacer las prácticas de Jesús. Si no hacemos las prácticas de Jesús, Jesús no va a ser mi Señor. Así Quiero es. recalcar eso que tú nos dices, ¿no? Entonces, bajo esa mirada que Colosenses nos presenta, Elí hace la siguiente pregunta, ¿no? Esta manera de vivir, esta manera de pensar que Pablo nos presenta de Jesús en Colosenses, puede ser la misma línea teológica de las cartas juánicas, cuando en Juan 1.1 dice que este verbo es Dios, ¿no? ¿Podríamos llevarlo muy similar a eso? O decir que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 en adelante, que Jesús es el principio y el fin. ¿Hay alguna línea o prácticamente son cosas diferentes, José? ¿Qué nos podrías decir? Oye, parece que, por ejemplo, con uno analiza el Evangelio de Juan, porque otra cosa es el Apocalipsis. Yo estoy seguro que el Apocalipsis no fue escrito por Juan, ¿no? Porque son dos teologías distintas. Cuando uno lee el Evangelio de Juan y lee el Apocalipsis, son dos teologías, dos visiones totalmente diferentes. En el Evangelio de Juan no hay escatología. En el Evangelio de Juan no existe escatología. Cuando yo Apocalipsis sí existe escatología. Desde ahí arranca, ¿no? Dos pensamientos totalmente distintos. Ahora, ¿hasta qué punto sobre la divinidad de Jesús que está en Juan y sobre la que tiene el apóstol Pablo? O sea, para el apóstol Pablo Jesús era Dios, es un debate total, ¿no? Es un debate total. Hasta ahora es un debate total. Hay un autor, no me acuerdo cómo se llama, el decía de Edimburgo, tiene un apellido español, ¿no? Es un libro gruesote que tiene sobre cómo se adoró a Jesús en la comunidad primitiva, ¿no? Hay que leer ese libro para darse cuenta, ¿no? Es una investigación histórico-literaria, no cualquier investigación. Larry Hurtado se llama, ¿no? Entonces, él plantea que, estudiando las cartas paulinas, él plantea que Dios siempre estaba encima de Jesús. Pero Jesús no era, en ese sentido, como una cuestión creada, ¿no? Algo así, ¿no? Era un ser divino. Y se adoraba tanto al Padre como al Hijo en la comunidad cristiana. Ahora, pero él dice, pero siempre tenía la preeminencia del Padre. Siempre. Lo que Jesús dice, lo que Pablo dice, ¿no?
Y cuando Jesús tenga todos sus enemigos bajo sus pies, él también se sujetará al Padre, ¿no? En ese sentido, tiene la preeminencia, dice el resultado. Ahora, hay textos, por ejemplo, primera de Filipenses, cuando habla, Filipenses capítulo 12, versículo 6, versículo 11, ¿no? Es otro himno, ¿verdad? ¿Sí? Y siendo, a la imagen, ¿no? A la semejanza de Dios, no quiso, ¿no? Ser como Él, sino que se despojó a sí, no se despojó de sí mismo, pero de sí mismo, ¿no? Por Dios. O sea, Cristo hecho carne, por Dios. Ahí sí no se da cuenta. Pero también tiene esa encarnación del verbo, ¿no? De Dios en Filipenses, es muy parecido a lo que tiene el Evangelio de Juan, pero son rotundamente también diferentes, ¿ah? Porque en el Evangelio de Juan tú ves la gloria de Dios caminando en el mundo. La gloria, así dice en el prólogo, y vimos su gloria entre nosotros. Ah, esa es la visión que tiene en medio de Jesús. Esa es la imagen de Jesús que tiene el Evangelio de Juan. Filipenses no. Filipenses, sí, se hizo carne, pero se humilló hasta lo sumo. ¿Qué perspectivas diferentes? Uno, de la glorificación de Dios, experimenta su humillación. Eso es. Ahora, ese himno que está en Filipenses capítulo 2 podría tener cierta relación con Colosenses, porque en Colosenses también habla la cristología cósmica. Esa cristología cósmica también está en Filipenses. Toda, ¿no? Todos confesarán lo que está entre el cielo y la tierra, así cósmico, pues, confesarán que Jesús es el Señor. Ciertas, ¿no? Filipenses, que Paulino netamente tiene cierta relación también con Colosenses. O sea, yo no puedo descartar simplemente que Jesús es plenamente Dios, porque en él habita toda la plenitud de la deidad, dice el apóstol Pablo, ¿no? En él habita toda la plenitud de la deidad. Decir nada, es el pensamiento de Pablo. Así es, José, ¿no? Ahí bien nos has planteado, ¿no? Que son momentos también diferentes, ¿no? En las cartas. Y esa discusión de la cosmovisión de Pablo sobre Jesús lo lleva más a la parte ética. Bien nos los has presentado, ¿no? De esas conductas para replicar a este Jesús y para que como consecuencia sea nuestro Señor. Mientras que en Juan ya es otra pelea, es otro tiempo, otro ¿no? contexto. Como bien nos hablas, ¿no? Y animando a los oyentes de esta conferencia a estudiar el tema del diplomado. Ahí vamos a aprender muchas de esas cosas, ¿verdad, José? Te damos muchísimas gracias por este tiempo. Las disculpas a las personas que ahí he visto más preguntas, pero ya el tiempo nos gana. Y agradecer una vez más, José, por esta oportunidad y Pues, al sigamos contrario, con el programa. Muchísimas gracias. gracias por su invitación. Que Dios lo bendiga. Profesor, muchas gracias. Dios lo bendiga a usted también. Y pasamos al tiempo en donde vamos a nombrar a aquellas personas que se han hecho ganadoras de un recurso bíblico por haber participado en esta maravillosa conferencia. Como ustedes pudieron ver, hoy salimos aprendidos y mucho. Entonces, para Perú el ganador es Miguel Mondragón. Para Chile, José Neira Cifuentes. Ecuador, Guillermo Cano. Guatemala, Pedro Pajacoj, Colombia, Gina Suárez, Bolivia, Mabel Alvarado,
En Venezuela, Pablo Pantaleo. En Cuba, Catalina Peña. En Panamá, Presolana Taveras. República Dominicana, Nancy Altagracia. Uruguay, Carlos Flores. Y Paraguay, Marcelo Jiménez. Entonces, recuerden que ustedes se deben de dirigir a la Sociedad Bíblica de su país, confirmar que estuvieron en esta conferencia y allí se les entregará un recurso bíblico del cual usted ha sido merecedor en esta noche. Vamos a compartirles también cuál es nuestra próxima conferencia. La conferencia del próximo viernes. Ustedes ya saben que ya tenemos una comunidad los viernes de estas maravillosas conferencias con los niveles de los doctores, profesores, maestros que hemos tenido. Para dentro de 8 días tenemos al doctor Milton Martínez, colombiano. Él es doctor en Antiguo Testamento y su conferencia va a ser Los Mesías en el libro de Isaías. Ya conocemos todos pues los horarios de cada país y una vez más queremos decirles, inviten a alguien más. Esto es para todos y para todo el que quiere aprender más de la palabra de Dios. Entonces, están todos invitados para el próximo viernes. Dios los bendiga y no nos podemos ir sin darle gracias a Dios por este tiempo, por nuestro conferencista y por cada uno de ustedes que participó y le dedicó el tiempo a aprender un poco más. Entonces, Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra. Bendecimos a nuestro conferencista, el profesor José, Señor, que seas tú bendiciéndolo a él y a su familia, Padre precioso. Bendice a cada participante, Señor, que hoy nos estuvo acompañando en este tiempo, aprendiendo más de tu palabra, abriendo, que tú abriste, Señor, nuestros ojos en esta noche con respecto a Colosenses, Dios. Bendecimos también a todas las sociedades bíblicas, a las 12 sociedades bíblicas que participan en estos webinars que son gratuitos, Señor, porque aquí estamos cumpliendo la misión, Señor, que es difundir tu palabra. Hoy te damos gracias por este tiempo y, Señor, por último, gracias, Señor, por la oportunidad de haber conocido, Señor, a nuestro hermano Javier Chacón, Dios. Gracias por tener la oportunidad de haber tenido ese ser tan maravilloso que siempre pensaba en el prójimo. Y Señor, gracias, no nos queda más sino tener un corazón agradecido y estar gozosos porque sabemos que Él está en tu presencia, Dios. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Queridos participantes, un abrazo desde aquí, desde las sociedades bíblicas. Se pueden saludar, abran sus micrófonos, saluden al profesor en esta noche y bueno, salúdense entre ustedes mismos. Buenas noches, José Watanabe. Buenas noches con todos. Gracias. Gloria. Buenas noches, muchas gracias. Todos, hermanos y hermanas. Buen día, José. Gracias. Dios lo bendiga. Desde Guatemala, muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias.